Ahí estamos. Bueno, bienvenidos, bienvenidos, buen día, buenas Gracias. tardes, Buenos días. Buen día, buen día. Buen día. Buen día. en el lugar del mundo en el que estén. Acá estamos conectándonos básicamente para conocernos, para que ustedes nos puedan conocer, saber quiénes somos, cómo es nuestro instituto, un poco nuestra historia. Y fundamentalmente porque aquí están los interesados, primero los que recibieron el llamado de la astrología, ese llamado que en algún momento de la vida muchos reciben y les agradecemos que nos hayan elegido para estar acá, eh, intentando abrir esa puerta a ese lenguaje simbólico fascinante y que siempre les avisamos que una vez que se abre esa puerta, después no nos suelta más. Así que la idea es fundamentalmente presentar nuestro enfoque, que es un enfoque que precisamente nos diferencia de muchas de las escuelas de Argentina especialmente, pero también del mundo, y es un enfoque que intenta compatibilizar la astrología clásica, la astrología tradicional, con las nuevas corrientes de la astrología que acompañaron de alguna manera la evolución de la conciencia en la humanidad. El siglo pasado, el siglo XX, tuvo una apertura muy fuerte en la corriente de la astrología, que fue la corriente psicológica, astrología psicológica, de la mano de una excelente astróloga inglesa británica, Liz Green, y de otros astrólogos que también aportaron a esta mirada y a esta parte más dura o más clásica de la astrología, le agregó la mirada más psicológica y dentro de esa mirada psicológica, la mirada humanística. Esa mirada humanística es la que nosotros tomamos desde lo que en psicología se llama el enfoque centrado en la persona, que lo toma el counseling conocido como counseling en todo el mundo, consultoría psicológica en Argentina, y lo que hizo el, el combinar esas dos miradas, o sea, la astrología clásica, que es eminentemente predictiva, y no le tenemos que tener miedo a la palabra predictiva, unirlo con el- la comprensión más psicológica y más espiritual, si queremos ponerlo desde ese lugar, de toda esta corriente psicológica humanística. Esto es lo que hemos tomado en ISA, en el Instituto Superior de Astrología ISA, e hicimos un puente entre el saber básico, clásico y tradicional. También lo van a encontrar como astrología helenística, es la astrología primigenia, la original. Y ese puente hizo que nos fuera llevando de a poquito nuestro camino a elaborar un programa de estudios del cual estamos muy orgullosos en este momento, y aquí hay muchos profesores presentes y ya los van a conocer y ya van a hablar y van a responder sus preguntas. Todos los años nosotros optimizamos y mejoramos y mejoramos y mejoramos en función del feedback de nuestros alumnos ese programa de estudios para hacerlo cada vez más ayornado y más facilitador en los tiempos que vamos viviendo. Em, no dejamos de lado todo lo duro y teórico de la astrología. Igual no se asusten porque no van a tener que hacer cálculos más que sumar o restar grados enteros. O sea, no les vamos a pedir y a exigir que calculen una carta natal a mano, porque para eso ahora están los programas, aunque
todos estamos de acuerdo, los profesores y los astrólogos, que se perdió mucho de ese proceso de calcular, hacer el cálculo, porque nos ponemos espacialmente en lo que es la elaboración de una carta natal. Pero, como decía, los tiempos modernos van avanzando, no hay tiempo, porque si no la carrera tendría que durar 7 años, si queremos dar exhaustivamente todo el conocimiento astrológico. Em, no vamos a calcular la carta a mano, pero sí les vamos a pedir que la dibujen a mano, ¿sí? Que no se queden con lo que sale de una impresora, de una computadora o lo que aparece en una pantalla, porque ahí es donde empezamos a contactar emocionalmente con el símbolo. Y ese es el poder de la astrología. La astrología es símbolo y el símbolo tiene la particularidad que se fija desde lo emocional, desde el contactar con lo que es lo que nos provoca ese símbolo, no solamente lo que significa, si nos quedamos con lo que significa solamente, nos quedamos con un signo, ¿no? Si ustedes ven el signo más, muchos pueden leer el signo matemático de sumar, otros pueden leer una cruz, otros pueden leer un cruce de caminos. Esta es la potencia de la astrología, porque la astrología, a medida que ustedes incorporen esos símbolos, van a contactar con esos símbolos. Y ese proceso, antes lo hacíamos cuando levantábamos a mano la carta, ¿no? Cuando calculábamos a mano una carta natal con todos los cálculos, pero ahora suplimos eso y les pedimos que, bueno, lo imprimimos, lo calculamos con un programa, que de hecho lo tienen sin cargo desde el principio, desde el primer día de la carrera, para que ustedes ya puedan aprender a utilizar el programa y calcular cartas. Em, y lo que sí les pedimos es que ese dibujo lo copien a un papel y hagan el proceso de tomar lápices de colores, de mirar, de escribir ustedes el símbolo. Y van a ver que ahí se abre una perspectiva totalmente distinta, ¿sí? Ahí entran en ese lenguaje simbólico. Y a partir de la decodificación o la comprensión o la interpretación de esos símbolos, van a poder de a poco ir entrando a ese mundo, entrando a la persona que está representada en ese dibujo, en ese mandala de la carta natal, y comenzar a comprender muchas facetas de la personalidad, muchas experiencias de vida. Van a ir adentrándose cada vez más en distintos estratos, desde estratos conscientes, subconscientes, inconscientes, y van a empezar a percibir a la persona que el día de mañana, cuando terminen los 4 años, será el consultante que está delante de ustedes en una sesión. Y van a comenzar a percibirlo, a comprender esos resortes de su personalidad, de su psiquis. Van a poder bucear hacia el pasado, en el presente y hacia el futuro. Por eso decimos que la astrología también es predictiva. Y debemos también tener en cuenta que cuando decimos predictiva, no es predictiva determinista, sino que es predictiva de tendencias. Lo que hacemos es leer climas del entorno de la persona, del momento evolutivo de la persona, y si lo podemos leer hacia atrás, lo podemos leer hacia adelante. Unido con esta línea de la astrología, de la psicología humanística, hacemos un combo que tiene una potencia impresionante
para contactar con el otro y para poder entregarle al otro herramientas para que comprenda mejor sus conductas, su carácter, su personalidad, por qué toma las decisiones que toma, por qué tiene reacciones, las reacciones que tiene, cuáles son las creencias, los mandatos, cuáles, cuáles fueron los impactos de su entorno de infancia, en qué ámbito nació, cómo fue el momento, y cómo puede desplegar todas esas energías que están comprendidas y representadas en la carta natal. A partir de ahí se abre todo un potencial. Yo siempre digo que la astrología nos saca de la crisis, de la epicrisis, y nos permite ponernos como espectadores, como observadores, con lo cual podemos comprender mejor para qué nos sucede lo que nos sucede o para qué nos sucedió lo que nos sucedió y poder tomar mejores decisiones y hacer un proceso evolutivo con muchísimas más herramientas. En ese sentido, aquí es donde nosotros focalizamos nuestra carrera. Yo les decía que la carrera, siempre hablamos con los profesores que la daríamos en 7 años. Igual, una vez que se abre la puerta, la astrología no nos suelta más y es infinita la posibilidad de aprender cada vez cosas nuevas e incorporar cosas nuevas. Es una astrología viva, que se va auto, autotransformando a sí misma. Y les decía que con el programa, que dura 4 años, y ahora ya voy un poco más a lo concreto, em, la carrera tiene 4 años de duración y en esos 4 años los preparamos desde el primer año, los preparamos para ser facilitadores de procesos en las personas. Formamos astrólogos profesionales, no solamente para que ustedes puedan comprender su propia carta natal y hacer ustedes un proceso propio de autoconocimiento y autoafirmación, sino que les damos desde el primer año herramientas para que puedan acompañar a otras personas en consulta, tomarlos de la mano y facilitar sus caminos y la comprensión de su propia carta y de los procesos que tiene por delante o de los procesos que está viviendo. Este es el puente del cual les hablaba. Sí, van a tener técnicas predictivas, las técnicas predictivas más utilizadas, las que dan un mayor reflejo del momento que está viviendo la persona. La astrología es lisa y llanamente nació como estadística, ¿sí? Como teoría de probabilidades. En la antigüedad miraban el cielo, tomaban nota de las posiciones de los planetas, de las estrellas, de los ciclos, de las luminarias, ¿no? Del sol, de la luna, de los tiempos, cada cuánto aparecía un planeta en el horizonte, qué pasaba cada vez que ese planeta estaba en el horizonte, si era matutino, si era vespertino, hasta el planeta que se puede ver a simple vista, que es Saturno, iban tabulando e iban simplemente observando qué sucedía aquí abajo en el planeta Tierra y a los humanos cada vez que había determinada alineación de planetas. Así nació la astrología, o sea que la astrología nació predictiva, pero es estadística, es probabilidades. Cada vez que pasaba este planeta con esta alineación y en este lugar del universo, del cosmos, del horizonte, sucedía o había más probabilidad de una sequía o había más probabilidad de una inundación.
o había más probabilidad de que el país o el imperio entrara en guerra, o había más probabilidad de que falleciera el emperador. Bien. Em, por eso, si leen libros clásicos, antiguos de astrología, es determinista, pero cada vez el ser humano tuvo mayor conciencia, eh, pudo comprender mejor el inconsciente colectivo, pudo tomar mayores decisiones y tuvo de alguna manera mayor libre albedrío. Por eso unimos el enfoque humanístico y entre los dos vamos reelaborando y ayornando lo que es la astrología en este momento, ¿sí? En el siglo XXI. Y esto es lo que les transmitimos a lo largo de los 4 años. Primer año es un acercamiento a un lenguaje simbólico, porque estudiar astrología desde cero, y ahora vamos a interactuar un poquito con ustedes para que nos digan si ya saben algo de astrología, si no saben nada, si empiezan desde cero. La idea es en primer año para aquellos que no tienen conocimientos de astrología, ¿bien? Por supuesto, todos sabemos lo que son los signos, los planetas, porque por algo están acá. Entonces, ese primer año es decodificar un lenguaje simbólico, porque no es, si hablamos español, no es aprender francés, que tiene el mismo abecedario. Es aprender chino, que tiene jeroglíficos, o que tiene, o ruso, o griego, que tiene otras letras, ¿bien? Con lo cual hay un paso intermedio. Primero tenemos que conocer ese glifo, qué significa, ponerle la palabra al lado, y así es como vamos construyendo ladrillo a ladrillo, primero con lo que son los planetas, después con lo que son los signos, y después lo que son esas 12 porciones de torta que tiene la carta natal. La carta natal está dividida en 12 sectores, en 12 áreas que se llaman casas, casas astrológicas. Y lo más desafiante es la integración, que es el desafío de primer año. El desafío de primer año es poder integrar planeta, signo, casa y poder hacer una frase con esto. Y ahí vamos construyendo la lectura de la carta natal. Si nos comprometemos a que terminado primer año, ustedes pueden leer de manera básica, pero pueden hacer la lectura de una carta natal. Bien, de la mano de, aquí hay presentes dos profesoras, Sadia Dweck y Paola Stazone, que ven ahí en en las figuras. Em, Ellas son las profesoras de primer año que los van a estar acompañando en este decodificar el símbolo, por primera vez e integrarlo, ¿bien? Y, y poder, em, y poder hacer esta primera lectura de lo que es una carta natal. O sea, van a poder comprender e integrar no solo cómo son, porque son de Leo, con lo cual tienen el sol en Leo, sino que van a poder leer que em, son de Leo, con el sol en Leo, la luna en Capricornio y el ascendente en Géminis, por ejemplo, y van a poder hacer la integración. Porque si no es como leer un libro, ¿no? Voy a un libro, digo, bueno, a ver qué es el sol en Leo. Leo, qué es la luna en Capricornio. Leo, qué es el ascendente en Géminis, pero no lo sabemos integrar. Bien, ahí está el arte de la astrología. ¿Mm? Aprender esa integración. Y eso lo van a aprender en ese primer año. Por eso decimos que en cuanto aprendan esa integración, ya pueden leer una carta natal. Van a trabajar muchísimo con la carta de ustedes y van a hacer también un trabajo vivencial. El estudiar astrología
no los va a dejar indiferentes, porque es un proceso también interno que van a estar recorriendo. Bien. Después en segundo año van a terminar primer año también con algunos conceptos de astronomía, porque es importante, em, por más que quizás nos dé un poco de ansiedad que nos digan que vamos a estudiar astronomía y nos va a poner tan nerviosos como si me dijeran que tienen que levantar la carta o calcular la carta natal a mano, pero es, es fundamental ver astronomía desde el primer año porque necesitamos pasar esa 3D del cosmos, del universo, a un plano, al plano de la carta natal. Entonces, comprender astronómicamente lo que son los ciclos del Sol, lo que son los ciclos de la Luna, de los planetas, cuáles son las coordenadas para que un planeta allá en el cielo pase a decirse que ese planeta está en, por ejemplo, 12 grados del signo de Cáncer, ¿sí? ¿Cómo pasó eso? Bueno, necesitamos conceptos astronómicos. Esto es lo que fuimos agregando. Historia de la astrología, porque es importante saber cómo surgió, de dónde surgió y cuáles fueron las influencias que tuvo. Y van a terminar primer año con una introducción a lo que se llama aspectos planetarios, simplemente una introducción para saber cómo se llevan los planetas entre sí, porque los planetas no están solitarios en una carta natal, sino que después tienen que hablar entre sí. Bien, son pequeñas partecitas. Piensen que los planetas son pequeñas partecitas de, de su psiquis, ¿sí? Los planetas son funciones que juntos constituyen la personalidad. Entonces, algunos van a hablar bien entre sí, otros no se van a llevar muy bien, otros no van a hablar entre sí y vemos cómo se conectan, ¿sí? Así que con este conocimiento van a terminar primer año coronando con nuestra marca registrada, que es la guía de 7 pasos, que les va a dar un abordaje ordenado de lo que es la interpretación de una carta natal, ¿sí? Porque si no tenemos un orden saturnino, esta escuela es muy saturnina, muy capricorniana, o sea que les da una estructura de armado de conocimiento, ¿sí? Porque si no se pierden, ven una carta y se van a perder si no tienen una línea, un punto de entrada, ¿bien? Una, una primera fase de interpretación ordenada y después sí se abre como un abanico esa interpretación. Em, para no aburrir tanto, voy a parar acá en el primer año, les voy a decir lo más concreto que es, las clases son, pero esto seguramente ya lo saben porque pidieron información, son una vez por semana, la clase dura 2 horas y media, todas las clases, prácticamente todas las clases tienen una parte teórica y una parte práctica desde el primer día de clase para que no se queden solo con la teoría, sino que desde el principio estén teoría, práctica. Y por supuesto, bueno, son por Zoom, em, son online, presencial, o sea, cada uno puede elegir un horario, tienen opciones a la mañana, a la tarde y a la tarde-noche, y pueden elegir ese horario para estar. Si no pueden estar presencial, online, en la clase queda grabada, se les envía por mail la videoclase más la presentación, más material complementario, más bibliografía, o sea, van a tener todas las herramientas para poder seguir y aprender
en cada clase. Una pregunta que nos hacen siempre es, ¿tengo que comprar algo? ¿Tengo que comprar el manual? Sí, el manual lo tienen que comprar, pero no es necesario que lo compren, porque el manual es solamente la compilación de todas las presentaciones que el profesor les da durante el año, ¿sí? Ahí lo tienen más ordenado, lo tienen editado. Aquí está también presente Karina Arculis, que es la encargada en el instituto de todo lo que es el material para los alumnos, y ella es la que compiló y editó cada uno de los manuales. Si quieren tener todo por adelantado, el manual, toda la compilación de cada año, está accesible en la tienda online de ISA. Em, pero, a ver, no es obligación que lo compren, porque el material lo van a tener de todas maneras. Lo que pasa es que lo van a tener clase por clase, ¿sí? Y no editado. Lo van a tener en formato presentación, ¿bien? Como lo ven en la clase. El programa se los damos sin cargo, le damos toda la bibliografía digital sin cargos, todos los libros, toda la información que podamos darle o el material se lo damos. Y les damos sin cargo el programa que usamos en el instituto. Ese programa es un lujo porque es prácticamente el programa más reconocido que se utiliza en todo el mundo. Es el SolarFire y lo tienen accesible para descargarlo a sus computadoras y usarlo sin limitaciones. ¿Y qué más? ¿Me está faltando? Bueno, lo que ustedes después quieran preguntar. Quiero hacer dejo de hablar yo un ratito y les doy la palabra a las profesoras de primer año y a ustedes también abran sus micrófonos y aprovechen para hacer todas las preguntas que quieran. Les contestamos todo y las dejo, bueno, a las profesoras Sadia y Paola para que también ellas se conecten y les hablen. Nosotras decimos que son las maestras de primer grado, las que las van a tomar de la mano en este primer paso. Sí, las de primerito, digo yo, ¿no? Gracias, Claudia Rizzi. Claudia Rizzi es la directora del instituto, por si acaso. No sé si ella se presentó, así que yo la presento, por si acaso. O sea que es el alma mater de esta gran escuela. Yo lo que les quiero contar, simplemente 3 minutos y después le doy la palabra a mi colega Paola, es que la historia, digamos, de escuela, porque eso es lo importante, que ustedes un poco escuchen de qué se trata esta escuela, ¿no? Y la experiencia mía, yo ya soy una señora un poquito más grande, no vieja, pero más grande, y en realidad he pasado por varias escuelas y tengo varios títulos, no importa, ¿no? Pero el punto de la carrera y lo interesante es que esta escuela, digamos, una vez que yo me recibí en esta escuela, que fue la última escuela donde me recibí, después, por supuesto, uno sigue haciendo cursos porque la astrología es infinita, pero esta escuela me dio esas paredes, esa necesidad de orden, ese orden que yo necesitaba para poder leer una carta y para poder atender a alguien o para poder incluso autoconocerme. Entonces, eso fue maravilloso. Por eso yo recomiendo esta escuela de verdad, sinceramente, digamos, sin la cosa de, ay, no te tenés que anotar acá. No, esta escuela yo, después de mi experiencia de haber estado en otras escuelas, yo me recibí por ejemplo, en otros lugares, y lo que me pasaba era que agarraba un mandala, una carta, y digo, ¿por dónde empiezo? Bueno, esta escuela me dio el orden, me dio las paredes y los cimientos para que yo pueda empezar a trabajar hace muchos, muchos años. Así que la verdad, la recomiendo realmente, no se van a arrepentir.
es verdad, como dijo Claudia, que en primer año, cuando se termina primer año, ustedes ya van a estar capacitados, sin duda, para poder interpretar mínimamente una carta, ¿sí? Sin miedo, aunque no entiendan nada, aunque no sepan los glifos o no sepan de qué se trata esto, este maravilloso mundo infinito, es difícil, es duro, no el primer año tal vez o el segundo, o sea, hay que estar, consejo mío, ¿no? Y supongo que de Pau también, las profesoras de primer año nos gusta que ustedes estén presenciales en la clase, porque estando van a aprender y van a practicar todo lo que es necesario para ser astrólogas, o por lo menos para autoconocerse. En principio empieza por el autoconocimiento y sigue por un mundo infinito, realmente. Y aparte nos da la posibilidad de trabajar de esto, que es maravilloso, porque es ayudar a otros. Es esa ayuda incondicional, ¿no? Es esa empatía que voy a generar con un otro gracias a un lenguaje que estoy aprendiendo. Así que bueno, mi consejo, por supuesto, es no duden en anotarse acá, de verdad. No duden, porque realmente acá salen sabiendo. Primer año ya salen sabiendo. Y aparte enseguida, apenas empiezan las clases, ya empezamos a ver un poquito el cielo, a interpretar, a ver que hoy Urano entró acá, que Neptuno entró allá. Empezamos a entender un montón de cosas. Las profes todas las profes del instituto, no dudamos en contestarles todo el tiempo, en responderles, en estar cada vez que nos necesiten o tratar de explicarles lo que haga falta. Así que bueno, Pau, te doy la palabra a vos. Pau Stazone, ¿estás? Ay, parece que está frisada. Sí, me parece que está frisada. Bueno, no sé, si otra profe quiere hablar mientras Pau no, aunque sea de segundo año, o alguna otra que quiera hablar, O si quieren hacer alguna pregunta. o alguna pregunta, ¿Alguien quiere sí. hacer alguna pregunta? Sí, especialmente porque supongo que todos recién empiezan, y estaría bueno que si tienen preguntas o tienen dudas, que nos ¿Cuáles pregunten. serían los días que se dan las clases? ¿Cuáles son los días? A la noche, por ejemplo. Hay todos los días, creo, a ver, Marcela Bergelli, Bergili, perdón, que es la coordinadora también del instituto, ¿podés decir los Sí. horarios? Porque hay Hola, todos, hola, gente, ¿no? Hola. buen día a todos. Los días para cursar, hay varias propuestas, hay a la mañana, después del mediodía, y los de la noche son La a noche. partir de las 18 horas, de 18 a 20:30 o de 18:30 a 21. El horario más tarde es el día jueves para primer año, pero Bueno, es jueves. amplia la propuesta Hay de lunes, horarios. Solo se miércoles, cursa de lunes. jueves. A ver, primer año Sí. tiene lunes de 18 a 20:30, jueves de 18:30 a 21 horas. Esos son los dos horarios de la tarde-noche, es siempre hora de Argentina. Bien. Martes 10:30 a 13 horas a la mañana y miércoles de 14 a 16:30. Estos son los 4 horarios que tienen disponibles para elegir en primer año. ¿Mm? Bien, perfecto. Gracias. De nada. Ahí Buen día, dejé un link en el chat perdón. que pueden ver Ah, donde están todos los horarios y los programas para consultar si tienen que hacer eso, ¿sí? En la Gracias. página web perfecto. que les pasó Cari, si van en la home, si van abajo donde dice novedades, está todo el cronograma de las clases, primero, segundo, y están ahí todos los horarios, ¿sí? También. Mm. ¿Quién quería ¿Puedo hablar? hacer una consulta? Buen día. Sí, Perdón, sí, si se sí. puede. Dale. ¿Cómo están? Dale, Carchu. Quería consultarles por una cuestión laboral, si yo el jueves a las 6 no puedo estar, ¿puedo reemplazar esa clase por la del lunes o siempre voy a pertenecer al mismo grupo? No, mira, ¿sabés qué pasa?
somos distintas profesoras las que damos y cada una tiene su ritmo. Claro, Entonces, no, claro. a lo sumo lo que te puede pasar es que si vos el lunes o el jueves no estás, donde te anotes, después vas a escuchar la clase, porque la vas a tener Perfecto. grabada con el video, con todo el material, y solo lo único que vas a estar sola. Y si tenés Bien. dudas, le escribís a la profesora correspondiente, a Pau o a mí, y nos preguntás lo que tengas dudas de la clase. Pero en realidad, yo diría que no, Está que bien, está digamos, bien. traten de elegir mejor, Y bien, respetar traten de el pensar grupo bien el aula. horario, ¿no? Sería lo Perfecto. ideal. Sí, Además, Perfecto. además pertenecen a un chat, ¿sí? Con los compañeros, Claro, es un chat por claro, WhatsApp, entonces perfecto. ya se va formando, ustedes mismos van formando como el grupo de compañeros Está que bien. muchas veces los va a acompañar los 4 años, y es Ujú. importante esto. O sea, eventualmente las clases que no puedas estar, como decía Sadia, las escuchás en diferido. Pero bueno, la idea, como dijo, es pertenecer a un grupo, ¿sí? No Eso, cambiar. porque, perdón, Clau, pero la idea de la escuela justamente también es armar equipo, armar grupo, ¿eh? Bien. Porque no somos solo entes que estudiamos y, digamos, uno va armando grupo, va armando compañeros digamos, hay consultas, cosas. Es un poco más humano porque, digo, porque esta escuela es humanista también, entonces nosotras bregamos Claro, por sí, se eso, genera un ¿eh? ida y vuelta que es enriquecedor, claro, se Claro, Y, entiende. y exactamente, sostiene al grupo también, porque a veces uno se exactamente. Claro, atrasa, consulta, se hablan tal y cual. estudian juntos, practican entre ustedes, y eso fomenta la participación, fomenta el crecimiento personal también. Perfecto, Ujú, perfecto. exacto. Gracias, profesor. No, por favor. Hola, a mí me gustaría Hola. agregar algo, perdón. Ah, Eh, volvió Pau. Volvió sí, se Paola, me había ido la suerte. internet, que me había cortado la luz. Bueno, bienvenidas a todos y a todas. Bueno, yo soy Paola. Y bueno, escuchando un poquito, también les quería como contar, ¿no? Yo me recibí acá en el instituto y parte de la carrera la hice a distancia porque no vivía en Argentina en ese momento. Entonces también quiero aclararles a los que por H o por B no puedan estar presencial, aunque como decía Sadia, siempre es como mucho más enriquecedor por el ida y vuelta que se hace en el momento con toda la clase. No tengan miedo de hacerlo, ¿no? Aunque no puedan estar presencial o alguna clase no puedan estar, porque se puede, se logra, al igual que cuando uno está presencial. Lo más importante, estando presencial o a distancia, es el compromiso que ustedes le pongan a la carrera, ¿sí? Así que tampoco duden de anotarse si en algún horario no les viene bien, por ahí por el trabajo, por el lugar donde viven, o si en alguna parte del año, por cuestiones personales, laborales, no pueden estar presencial. Se puede, se logra lo mismo que las de los alumnos que están en clase presencial, ¿sí? Así que bueno, eso también les quería contar. ¿Mm? Acá, como decía Sadia, vamos a estar siempre las profes para acompañarlos, estén en la clase, estén a distancia, siempre estamos contestando, los animamos a practicar en sus cartas, porque como decía Claudia, Sadia, la astrología es una maravillosa herramienta que nos lleva a explorar esos rincones nuestros conocidos y otros desconocidos que aún por ahí no conocemos de nosotros, ¿sí? Se nos empiezan a abrir unos mundos, unas puertas de mucho conocimiento interior. ¿M? A medida que vamos a ir aprendiendo a interpretar este lenguaje del cielo, vamos hasta ir comprendiendo procesos internos nuestros que hicimos, que hacemos y que van a venir. Y bueno, desde primer año las profesoras las vamos a acompañar en este proceso y los vamos también a acompañar y a enseñar cómo poder acompañar a otros cuando ustedes se dediquen a esta profesión tan maravillosa. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda, alguna pregunta? Andrea,
Sí, ¿qué tal? Buen día a todos. Esta es mi primera experiencia porque no tengo conocimientos previos de astrología. Pero el año pasado hice un curso de tarot, formación del tarot y numerología, y me encantó esos lenguajes y por recomendación de dos astrólogas me dijeron que tengo que iniciar la carrera de astrología. Por ese motivo, tengo mucho interés en aprender y conocer. Y quisiera saber, porque tengo una duda, cuáles son las modalidades de evaluación y si existen trabajos prácticos para poder aplicar la teoría en la práctica. ¿Quién responde? ¿Respondo yo? Sí. Bueno, sí, hay. Lo obligatorio es, al finalizar cada año, hay un examen teórico recorriendo que son multiple choice, está hecho en un formulario, em, que son fundamentalmente multiple choice, verdadero o falso, recorriendo todo el programa, que lo hacen ustedes, pero después se hace una puesta en común con todos los compañeros, porque lo importante no es aprobar con del 1 al 10, ¿sí? Con más de 6, sacarse 10 o lo que sea, sino que lo importante es que podamos chequear que comprendieron los conceptos que les transmitimos. Además de ese examen teórico, hay un trabajo práctico para presentar, que es desde primer año la interpretación de una carta, con determinadas guías y pautas que les van dando los profesores. Eso es lo obligatorio, ¿bien? Para aprobar el año y poder seguir al año siguiente. Después, durante el año hay test de autoevaluación o pequeños trabajos prácticos que el profesor les va a ir enviando, en general cada vez que se cierra un tema, ¿sí? Por ejemplo, planetas, cada vez que se cierra un tema, casas astrológicas, cada vez que se cierra, aspectos planetarios. Em, También unas preguntas o un trabajo práctico para que el mismo profesor pueda ir viendo la evolución y si necesita explicar algo más, volver a explicar algún concepto que no quedó claro, y para que ustedes mismos vayan siguiendo el aprendizaje, porque acá hay algo que quiero resaltar. Ustedes van a sentir que aprenden mucho menos de lo que el profesor está viendo que ustedes están aprendiendo, ¿sí? Pasa esto Mm, porque hay mucha inseguridad cuando empezamos a ingresar a un lenguaje simbólico. Por eso están estos pequeños test o trabajos prácticos, sobre todo para, nada, en este ritmo, en esta vorágine actual que estamos viviendo para, como, vieron como una alarma, un despertador para sí. decirles, "Uy, mira, dedícale 15 minutos, ¿sí? Hace estas dos preguntas, tres preguntas, este trabajito. ¿M? No sé si quieren agregar algo más, las profes, Sí, pero yo iba a decir, sí. permiso, Clau. Desde la segunda clase ya empiezan las prácticas. Tienen 1 hora de teoría y 1 hora de práctica. Aunque sean cosas que todavía no sepan ni nada, ya empieza tal vez como un juego al principio, pero las prácticas empiezan desde el principio. ¿Mm? Tal vez, probablemente para las vacaciones de invierno van a tener alguna tarea, alguna práctica más larga o algún medio test que mandamos, pero van a tener prácticas todo el tiempo. Todo el tiempo. Quédense tranquilas y creo que es en todos los años, si no me equivoco, ¿no es cierto? Las profes de segundo, que se hace práctica todo el tiempo. ¿M? Es la base también de la escuela. ¿M? Quizá cambia el Bueno, muchas estilo o la manera de tomarlo, pero Claro, la propuesta es que uno mismo vaya viendo cuánto ya incorporó para tener la base sólida, porque la astrología es como capa sobre capa y es bueno tener bien sólido, ¿no? Claro, o ir profundizando para después sumarle otra complejidad, ¿sí? exacto. claro. Bueno, muchas gracias por la aclaración. Y también lo que destaco y lo que primero me llegó, la gran organización que tienen, y eso es lo que a mí me gustó mucho inscribirme,
porque ordenadamente me dijeron cómo iba a ser la formación, la página web está muy claro, entonces me gustó esa imagen, como al principio dijeron que es muy saturnina, que es muy Es ordenada, y verdad. eso a mí me gustó mucho, tener un orden y tener algo más prolijo como para seguir, más que uno no tiene conocimientos previos. Así que destaco eso, la primera impresión que me dio a mí personalmente. Saturnina y Así que bastante bueno, virginiana también podemos decir, ¿o no? También, también. Ya van a ir bien. Gracias. Gracias por ese feedback, Andrea. Siempre nos no, gracias a ayuda. ustedes. Mm. Belén, Hola, buenos días a todas. Bueno, yo tenía una duda cortita que le pregunté, no sé quién es la que contesta los mensajes de teléfono con respecto a los horarios, porque yo trabajo hasta las 7 de la tarde, entonces me anoté los jueves. Entonces mi pregunta antes de anotarme era como que no lo quería hacer a distancia, lo quería hacer presencial, pero era si podía entrar esa media horita tarde. En caso de que no se pueda, lo haré grabado, porque sí, sí me gusta que sea muy tierra, yo soy muy tierra, así que me encanta, pero era esa mi duda con respecto al horario, si podía estar o no. Conmigo hablaste, Belén. Hola, Ah, buen hola. día. Sí, que yo le había dicho que sí, que ella podía entrar más tarde a la clase de las 18, de las 18:30 era, y que ella iba a entrar 19 horas y que bueno, que te quedaba esa media hora para verla después, tranquila a tu ritmo, porque la clase queda grabada y bueno, siempre vas a tener que ver esa media hora, Sí, 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 cuando pero era puedas a para tu ver ritmo. si, hablando con la profesora, si no interfería o algo en el que yo podía entrar más tarde. Claro. No, 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 no pasaría nada, la profesora va a estar al tanto del tema, Ah, bien. digamos, sería más para vos que por ahí entras a una clase ya comenzada, pero bueno, va a ser así hasta que por ahí te puedas reorganizar. Y ¿Mm? mira, y ya está al tanto la profesora porque está acá Sí, presente, sí, Paola está ahí, Escasoni va a ser Paola. tu profesora en ese horario, así que ya tomo nota. Bueno, gracias. Ningún problema. Bien, había otra Bueno, mano, pero se bajó la mano, no sé si tienen alguna otra pregunta. Em, ahí vamos. José, José. Ujú. Desmuteate, José. Hola, ¿me escucháis ahora? sí, Buenas tardes, mi nombre es José y yo soy de España, pero vivo en Francia. También decidí apuntarme al curso por lo que ha comentado antes la compañera Andrea, por el tema de la estructura, ¿no? Parece que es un curso, una carrera pues, larga, seria, con su estructura, así que enhorabuena porque parece un instituto bastante profesional. Yo sí que sé algo de astrología, un poco de todo y un poco de nada, y me falta justo eso, la integración y el ver cómo evoluciona todo. Quería preguntar cómo funciona o cómo está pensado en el caso de querer acceder a la formación internacional de ISAR. He visto que en cuarto, no sé cómo es el mecanismo, se podría acceder o algún tipo de investigación y no sé, parece interesante también el tema de la investigación en astrología. Y luego, por último, decir que me motivó mucho también ver el vídeo que subieron a YouTube sobre los egresados del año pasado. Entonces, cuando ves que hay una entrega de diplomas, es todo muy, muy formal y muy bonito ver cómo después de 4 años se forman astrólogos profesionales y el poder extender eso hacia el resto del mundo. Bien. No sé si Marcela quiere responderte lo de la certificación. La certificación es sí. un paso adicional a cuando ya terminaste la carrera porque es para astrólogos, incluso astrólogos que ya están trabajando profesionalmente, esa es la idea, de que ya tienen que tener una práctica, ¿sí? Igual ustedes a partir, terminado tercer año, ya están en condiciones de atender consultas, ¿bien? No antes de terminar tercer año porque no tienen toda
todo el conocimiento para poder abordar una consulta. En cuarto año siguen aprendiendo técnicas más específicas, que son las preguntas que van a salir en una consulta profesional, y están entrenados en cuarto año precisamente desde conceptos de la psicología para poder manejar una consulta, que también es importante porque estamos trabajando con un psiquismo frente a nosotros, ¿no? Es importante. Tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que decimos tiene un impacto muy fuerte en la otra persona. Entonces, acá tenemos que tener una ética impecable y tenemos que tener una profundidad de conocimientos y un entrenamiento. Cuando terminan cuarto año, ustedes pueden aplicar a la certificación internacional ISA, ¿sí? Que la emitimos nosotros. Es un paso más porque comprende 3 pasos que son los que se exigen internacionalmente por las asociaciones de astrología, tanto de Estados Unidos, de Inglaterra, que son las más fuertes. En Francia también hay una importante, hay una comunidad, José, en Francia interesante también de astrología. Y con esa certificación ustedes tienen que dar un examen que es mucho más exhaustivo, porque es un examen que dura entre 4 y 5 horas, que es un examen avalado internacionalmente. O sea, ahí ya vamos a un nivel superior, ¿bien? De excelencia superior, que es lo que se exige mundialmente. Si ustedes en cuarto año aprueban el examen de cuarto año, el examen final de cuarto año, con más del 85% de puntaje, le damos aprobado ese examen internacional. ¿Bien? El otro paso para acceder son 3 requisitos para la certificación internacional. El otro requisito es presentar una tesis o un ensayo. Esa tesis la pueden ir elaborando durante la cursada de cuarto año. Así cuando terminan cuarto año, al año siguiente ya pueden aplicar a la certificación con una tesis ya de alguna manera elaborada, ¿sí? Solo la tienen que presentar. Y el tercer requisito es la formación en consulta, que si estudiaron con nosotros, hicieron los 4 años con nosotros, esa instancia también se la damos por aprobada, porque la mitad de cuarto año es entrenamiento en consulta, ¿sí? O sea, terminando cuarto año, para aplicar a la certificación internacional, tienen que aprobar con más del 85% el examen teórico. El entrenamiento, recibiéndose con nosotros, ya lo tienen aprobado, y tienen que presentar la tesis, ¿bien? Y cuando completan esos 3 requisitos, ya tienen el otro diploma, que es internacional, y pasan a formar parte de nuestro directorio. La tesis se publica, se difunde internacionalmente, están en un directorio. ¿El directorio para qué es? Bueno, ahí nosotros vamos formando directorio de astrólogos profesionales certificados, y cuando recibimos pedidos de personas que quieren hacerse una carta natal o quieren tener una consulta, los derivamos es como una bolsa de trabajo, ¿no? Los derivamos a ustedes, a ese directorio. ¿Mm? No sé, Marce, si me quedó algo sin decir o tienes alguna otra pregunta, José. No, no, está bien, está bien lo que explicaste con respecto a los alumnos, ¿no? La parte de alumnos que quieren certificar cuando ya llegan a cuarto año. Después, si querés, José, te mando toda la información por privado para que la tengas, si bien te falta, pero bueno, si querés ir mirando un poquito más, te la hago llegar. Vale, muchas gracias, todo muy claro. No, Pero al bueno, contrario. he decidido empezar desde primero porque me parece más interesante el ir integrándolo todo y el ir cogiendo la base desde el principio. Desde el principio, Una base claro. potente. Muchas Ahí gracias. les compartí en el chat también la página web para que vean cuáles son
los requisitos y los pasos para la certificación. En el caso de esa página web está hecho para alguien que viene de afuera, porque también certificamos gente que no estudió en el instituto. Así que con las salvedades de lo que explicó Claudia, ahí pueden ver tanto el directorio y pueden ver también las tesis que ya están publicadas de los astrólogos que ya están certificados, ¿sí? Así que recorran ahí esa página y cualquier cosa nos consultan. Bien. Em, Cari, no sé si querías Perdón. comentarme algo sobre esto o Andrea An- tenías esta sí, pregunta, Andrea ¿no? levantó la mano. Ok. Sí, Marcela, ¿también me podrías enviar esa información a mí, que también me interesa el certificado Sí, internacional? sí, Gracias. sí, te Andrea envío. F. Andrea F, sí, No, Andrea Hernández Rossi. ok. Sí, perfecto. Andrea F. levantó la mano. No sé si fue sin querer, Ah, quizás. perdón. No, por ahí no. Bueno, Cari Belmont, profesora de segundo año, Mm. ¿qué nos querés compartir? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, me presento, soy Karina Belmont, profesora de segundo año, donde vamos a seguir asentando lo que venían contando tanto la directora Claudia como mis compañeras, es la base, esta base que es muy necesaria y muy importante. Todo lo demás, lo que vamos a seguir sumando, después nos va a dar vuelo propio. Cada uno después va a encontrar también su camino dentro de la astrología, pero soy también muy pro de que ustedes puedan entender que esto es fundamental. En segundo se van a encontrar ya con la conversación, con el diálogo que tienen los planetas unos con otros y le van a empezar a encontrar un sentido. Convencida, no voy a repetir todo lo que ya dijeron, porque estaba súper y muy profundamente explicado que esta base es fundamental. Me quedo un poco con algo que dijo recién José, eh, que nosotros las profesoras y profesores que hay en ISA, tenemos también muy en cuenta que hoy hay mucha difusión de la astrología, hay muchos distintos niveles de lo que se sabe en astrología, pero que nosotros tenemos en cuenta eso. Con lo cual, en la clase, si alguien sabe más o sabe menos, estamos cada una en el nivel. No sé si se entiende lo que yo estoy queriendo decir. ¿Por qué? Porque a veces pasa, si alguien sabe más, alguien sabe menos. Acá se arranca realmente con el corazón y de cero. Entonces, esto lo digo más que nada para la gente que entra en primer año, pero a veces sucede también que todos sabemos un poco, está muy difundida la astrología, pero yo quiero darles esta confianza a, a ustedes, ¿no? Y otra cosa que también me quedó cuando hablaban de la parte evaluatoria, que la parte evaluatoria también entra dentro de esta parte formativa, para que de alguna manera se pueda empezar a entender que desde la evaluación también vamos a seguir aprendiendo y eso es fundamental. Entonces, dejar de tener, ¿no?, estos temores, que bueno, voy a tener, no, agradezcamos que tenemos una escuela que nos ayuda a seguir aprendiendo y como digo, como se vivencia ahora, muchas veces se aprende también sobre todo del error. No tengan la certeza desde que el error nosotros también vamos a seguir formando. Y bueno, ahí levantó la mano Andrea F. Andrea, no eh, sé si vas a poder hablar ahora, pero preguntó por el chat sobre la orientación humanística que abordamos y si trabajaremos con textos de Liz Green. Eh, sí, Andrea F. quiere saber eso. Profe de primero. ¿O Cari también? Sí, Cari, sí, trabajamos. bueno, Es iba a uno decir de eso. los textos importantes, Sí. los textos de Lis Green. Sí, tenemos mucha bibliografía en nuestra biblioteca armada por Cari Arculis. Es casi infinita, pero sí, los profesores les van a ir dando textos. Trabajamos, es una de las autoras. Lis Green es una de las autoras que sí recomendamos. Y
bueno, entre varios otros, ¿sí? Porque también tenemos textos de Aidemon, que es uno de los libros más lindos, El hilo mágico de Aidemon, que ya lo pueden comprar y ya o lo pueden conseguir y lo pueden ir leyendo porque la verdad que es uno de los más lindos. Lo Después mandamos las primeras clases, Clau. Sí, lo porque no se mandan, puede ¿no? comprar, no está más, no se Ah, ya no reeditó. Sí, está. lo mandamos por... Sí, sí. Una joyita, bien, Sí. ok. Después, bueno, trabajamos también nuestro enfoque, si bien no es astrología kármica, es astrología con ese vuelo psicológico espiritual, ¿bien? En un punto se mezcla, se toca lo espiritual con lo psicológico y evolutivo, y las autoras son González Sterling, Maslovsky, o sea, hay muchísima bibliografía. Seguramente, bueno, las profesoras tienen más en mente, yo para los nombres soy malísima, pero tienen más en Howard, mente Howard las, Portas, las cortas. Robert Ujú. Kahn, Steven Forrest. Steven tenemos a Arroyo. Irner, Igual no es que tienen que leer todos los libros enteros juntos, no, no, todo es digamos, bibliografía sugerida, pero el contenido es lo que está en la clase. Todo lo demás siempre enriquece, suma vocabulario, que en la astrología es fundamental. Entonces, todo lo que se pueda leer, nosotros lo que hacemos es como darles la orientación de por dónde, porque también entras en un lugar y ves miles de libros, muchos, la verdad, no suman y muchos son cosas que nunca tenés que perderte. Entonces ahí es donde entramos nosotros e intervenimos para decirte, es por acá, ¿sí? Cualquier cosa nos Sí, consultan también. y también en cada clase les vamos a dar correspondiente al tema, ¿sí? Si estamos hablando de Saturno, les vamos a mandar el de Stephen Arroyo, de Saturno, o sea, vamos a complementar siempre lo que nosotros le mandamos, lo que les enseñamos en clase, con libros, pero van a tener un montón de material. Pau, ¿Mm? acá está, aportemos Paola Reina, profesora de segundo año, así Buen que ella es la día. que los recibe en segundo año, que es un poco, segundo año siempre es un poco desafiante, es la prueba, ¿no? Es la prueba de fuego, por eso es importante armar Eso. grupo, estar entre ustedes, ya tener un grupo de compañeros, porque bueno, es profundización de la carta natal y ahí, bueno, también hay que leer mucho, hay que practicar mucho. Pau, te dejo que Tal cual, expliques. Clau, buen día. Bueno, buen día a todas. Yo soy Paola Reina, a diferencia de mi amiga colega Pau Tazón, está en primero, yo los recibo en segundo con otras profes, con Cari y Vale. Yo me formé en el instituto desde el primer año, Claudia fue mi maestra, lo cual les puedo hablar del instituto y confirmar todo lo que les transmitieron. Y una de las cosas más valiosas, que solo para confirmar, es esto que marcaron ustedes muy bien del tema de poder terminar interpretando una carta, ¿no? O sea, yo también era autodidacta, tenía mucho conocimiento de astrología, como contaba Sadia, títulos, otras escuelas, ¿no? Pero nunca lograba poder definir la personalidad de una persona o de alguien conocido, porque en ese momento yo no era profesional, mirando una carta. Y decodificar, la verdad es que la simbología es súper lindo, por eso están acá, y es súper valioso. Y también es mucha responsabilidad. Ahí los chicos, las chicas marcaban, y también Claudia marcaba, el tema de la seriedad en cómo transmitimos y qué transmitimos, ¿no? Y de lo que vemos, qué podemos transmitir. Y yo creo que la escuela es muy valiosa en eso, donde hay una orientación muy, muy clara de humanística, ¿no? Donde nosotros como grupo vamos estudiando, nosotros como líderes de los grupos, porque somos maestros y nos nutrimos un montón de ustedes, vamos guiándonos y vamos también autodescubriéndonos. Entonces eso es súper importante, cómo lo transmitimos. Y eso se practica en cada clase. Cómo lo que yo interpreto en esta carta natal de mi compañero, cómo se lo comunico, qué veo, qué no veo. Entonces lo académico hay que estudiar. Claudia siempre nos decía, astrología hay que estudiar. No es delirar dentro de la técnica. Y tomo palabras de Claudia como cuando yo era alumna, ¿no? Y yo se los transmito a mis alumnos. ¿Por qué? Porque hay tanta bibliografía, ¿no? Hay Cari se ríe, los que fuimos alumnos de Claudia sabemos. Hay tanta bibliografía que nos mareamos con la bibliografía. Bibliografía van a tener de sobra. De hecho, creo que yo hoy no terminé de leer todos los libros que tengo desde que inicié mi carrera, ¿no?
Pero sí lo bueno de la escuela y lo bueno de Cari, que ha armado muy bien sus manuales y todo, que hay una base. Entonces, quien no sabe nada de astrología tiene que de a poquito seguir al profe, como decían algunos, por ahí se aburren, pero seguir la base y después ir ampliando con la bibliografía. Por eso los profes le damos un tema y les sugerimos qué libros leer. ¿Por qué? Porque hay alumnos que ya tienen conocimiento y quieren ampliar. Pero quien no tiene, siguiendo los pasos que la escuela da con el programa, les puedo asegurar que terminan cuarto año sabiendo un montón. ¿Qué pasa con segundo? Que ahí decía Clau. Segundo es un poco el cuello de botella. Primero se conocen los conceptos, se empiezan a poner palabras no astrológicas, porque no le puedo hablar a una persona que no sabe de astrología. Vos sos luna en Capricornio, sol en Leo, no, le tengo que poner palabras descriptivas. Y es como cuando estamos en primer grado de la escuela, volver a aprender un lenguaje. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde empezamos a trabarnos y muchas veces hay frustración. ¿Cuál es la tarea de los profes de segundos? Es mostrarles que esa frustración todos la vivimos, ¿sí? Más o menos. Entonces, no hay que desmotivarse. ¿Por qué? Porque en segundo año van a ver que van a ver el programa y hay un montón de temas. Y van a decir, ay, ¿podría hacer todo esto? Les puedo asegurar que lo van a poder hacer, cada uno a su ritmo. Hay mucho apoyo del grupo, hay mucho apoyo de los profes, hay mucho apoyo de la bibliografía. Nos van a pasar cosas en el año porque la vida misma, y este año es muy desafiante, no es casual que nos encontremos este año con estos cielos, como decía Claudia siempre, estas generaciones. Entonces, también hay plan B, plan C, plan D. Quien puede entrar un ratito más tarde a la clase, como dijo, se ve la forma. Quien viene presencial y tuvo algún problema familiar y no puede, no importa, para eso está el profesor. Lo que sí yo les sugiero es mantenerse conectados, ¿sí? No decir, ah, tengo las clases grabadas, después las escucho. Cuando se empiezan a acumular las clases, nos es muy difícil recuperar, porque todo es conocimiento que entra por otro lado, no es solamente como en la facultad, no sé, yo estudiaba económicas, tenía que estudiar esto, lo estudiaba, iba y lo rendía. Esto hay que internalizarlo porque es autoconocimiento. Entonces, lo que yo les sugiero es eso, que no se asusten. Segundo año vamos a ver alumnos que ya traen conocimiento, alumnos que no saben nada de astrología. El desafío nuestro también es emparejar. ¿Qué hago yo como profe? Le respondo a quien necesita por ahí algo más adelantado, algún tema que se va a ver en tercer año, pero le respondo redireccionándolo a dónde lo van a ir a buscar para no marear al que no sabe, ¿sí? Entonces, eso puede pasar las primeras clases, pero lo vamos a ir charlando. Nos pasa a todos los profes, ¿eh? Un poco hablo en representación de todos, de Vale y Cari también. Eso les quería aclarar. Y algo que es súper lindo trabajar con las cartas personales, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí también hay un trabajo de recorrido en segundo año, ya vienen de primero, segundo año, donde pueden trabajar sobre ustedes y escuchar a sus compañeros. Por lo general, en mi experiencia siempre se han creado grupos de mucho ámbito de confianza, de confidencialidad. Si quieren, no se graba. Entonces, hay mucha flexibilidad. Lo que no hay flexibilidad es en el aprender, en el leer, en el practicar, en el estudiar, ¿sí? Y después, bueno, quien quiere rinde a fin de año, quien no quiere no rinde. Ahí las chicas llamarse y todo les explicaron cuál es la metodología de evaluación, ¿sí? Así que bueno, ese era mi aporte. Me alegro que estén acá. Sé que algunas chicas las referenciamos o conocidos míos, espero que estén acá. Y bueno, y cualquier duda, no sé, Clau, si hay algo querés que aporte o Marce o las No, por chicas. ahí, gracias, Pau, por ahí darle Gracias. un poquito cortito a Vale, que también es profesora de segundo. Después ya hasta acá llegamos, hasta segundo, porque ya tienen 2 años por delante. Bueno, algunos de los que están, como venían con conocimientos de otra escuela o sí, de otra escuela, rindieron un examen y entraron directo a segundo, ¿no? Bien. Vale, también Bien, acá estoy. ¿Qué de tal? ¿Cómo andan? segundo. Hola, Bienvenidas Vale. todas. ¿Cómo les va? Gracias, Pau. Nada, yo también, acompañarlas desde mi lugar en segundo año, los días jueves, 18:30, por ahí andaban preguntando, creo, en el chat. Eh, no mucho para agregar, sino también desde mi experiencia, también alumna y egresada de ISA. Eh, elegí y sigo eligiendo ISA por todo lo expuesto por mis compañeras, por Claudia, por Cari, por todas las que hablaron.
Pero más allá de eso, de esto de que nos da el orden, la seriedad y la ética profesional, creo que también es muy importante. No es un espacio que es improvisado, es un espacio donde hay un recorrido claro, como ya lo expusieron también los demás profes. Hay una jerarquización en los contenidos, creo yo, y en estos lineamientos que se van respetando año a año. Eh, Hay un código de ética también para esta práctica profesional, que creo que acá es donde, eh, desde mi postura, es muy importante, ¿no? Porque trabajamos con almas, con personas, y en este modo de, más allá de incorporar conocimientos y contenidos, también al modo de transmitir, ¿no? Y de entrar y tocar esa alma cuando nosotros abrimos una carta natal, ¿no? Estamos viendo procesos, acompañando, facilitando, entonces creo que esto de la responsabilidad también desde lo profesional es muy importante. Así que nada, destaco también el trabajo en equipo, me parece que también es fundamental en estos momentos tan uranianos, el trabajo en equipo. De ustedes que están ingresando, van a ver que van a encontrar una comunidad, ¿no? Esta comunidad ISA que los va a acompañar a lo largo de los 4 años de carrera, respetando también los propios ritmos, esto que decía Pago también, ¿no? Que hay momentos de ansiedad, de frustración, de alegrías, de que entro en crisis y que quiero abandonar porque es mucho, porque no puedo. No, acá estamos para poder sostenerlos también en este proceso. Así que nada, bienvenidos a todos y esperemos encontrarnos en algún momento de esta carrera. Bien, bueno, seguro, el año que viene, los que El empiezan año a que viene. primero el año que viene están ahí, están ahí. Sí. Em, bueno, no sé si queda algo, no quiero que sea muy extensa esta reunión, se acerca el momento, por lo menos acá en Argentina, el momento del almuerzo. ¿Puedo agregar una Sí, cosita, Clau, Cari, si me sí. permitís? Algo que tiene y es un gran valor del instituto, que es desde el primer día, como dijeron, la consulta. Está todo, la formación enfocada también a ese otro que va a estar en algún momento frente a nosotros, donde durante mucho tiempo la astrología fue muy temida por su determinismo y acá empezamos a encontrar tal vez, podría ser que, porque como dice Claudia, tomo palabras tuyas, Claudia, tenemos otro psiquismo frente a nosotros. Y esto se cuida desde la primera clase, con las profesoras, con Pao, con Sadia, y después nosotras lo seguimos y se sigue durante toda la carrera. Es fundamental. Para mí es algo que le da otro tipo, otra estrella más dentro de lo que es el instituto. Quería agregar eso, que es fundamental. Vos no sos eso, después vamos a ir descubriendo que somos todo, el entero de la carta. Gracias, Clau. No, gracias a vos. Gracias a todos. No sé si tienen alguna pregunta, Marce, desde lo formal, académico, concreto, o Cari, si quieren agregar algo. Em, si no se inscribieron, porque quizás hay muchos de ustedes todavía no se inscribieron, háganlo porque, por ejemplo, ya hay 2 turnos que están completos, hay 2 horarios que ya no van a poder elegir porque se completó, así que no pierdan su vacante de este año. Quien no pagó la matrícula para reservar su vacante, háganlo, bueno, cuanto puedan, precisamente para tener esa posibilidad de elegir horario. Y, y sí es importante, bueno, no, Marce, Sí, para los que no. ya están de alguna manera matriculados, avisarles que unos días antes, porque esperamos hasta último momento para darle cabida a la mayor cantidad de gente que por ahí se atrasó en su inscripción, van a recibir un mail desde la coordinación académica del instituto con material, un primer mail donde les van a decir dónde tienen acceso a las clases, el link del chat de WhatsApp para que ustedes se den de alta y vayan armando el grupo.
y además las normas y condiciones del instituto, y es importante que lo lean, ¿sí? Sé que sabemos que cada vez leemos menos, yo también me incluyo, cada vez quiero leer más una síntesis, pero es importante que lo lean porque son las condiciones de cursada, ¿bien? Y ahí ese mail guárdenlo porque ahí van a tener la información importante que se mantiene durante todo el año. ¿M? Marce, no sé si Sí, quieres no, agregar yo diría algo. nada más que si hay alguno de los presentes que no está inscripto y que por ahí esta charla les generó alguna otra duda que por ahí no fue resuelta, si quieren tener una, no sé, una charla personalizada, una reunión por Zoom, alguna consulta o pregunta muy puntual que quieran hablar, bueno, creo que los teléfonos de contacto, Cari, no sé si los querés dejar acá, están en Instagram, está el mail. Por ahí con algunos ya he hablado o ya tienen un parcial de la información que han preguntado y les faltaba por ahí tener esta entrevista como para cerrar la decisión de empezar a cursar o no. Pero bueno, si hay algo más que les generó dentro de todo lo que se habló, ya saben que me llaman, charlamos. Con alguno he hablado, así que bueno, yo como que estoy a disposición para tener una charla personalizada y asesoramiento. No sé si hay alguno acá que entra directo a segundo. Estaba Evelyn, que me habló por privado mientras estaba la charla, pero como voy a tener reunión con ella por la toma de la evaluación, las dudas que tenga lo vemos por ahí, pero bueno, yo estoy a disposición para cualquier cosita que les haya surgido, incluida la certificación, aunque falta. Así que bueno, creo que nada más. No sé si tienen... Desde lo, digamos, informativo o organizativo, me parece Bueno, que nada más. parece que no hay más preguntas o inquietudes. No. Esperamos haberlos apasionado porque todos somos, nuestra frase en el instituto es pasión por la astrología y esto es lo que les transmitimos paso a paso porque es el secreto, apasionarnos. Y si tenemos un poquito de pasión, el abrir la puerta ya nos apasiona del todo. Así que gracias a los profesores por estar, gracias Cari. Gracias, Marce. No, al contrario. Este es el equipo, es una parte del equipo, porque somos un montón, es una parte del equipo que los va a acompañar a lo largo de toda la carrera, porque sé que la van a empezar y van a estar los 4 años con nosotros y más también, porque pues siempre hay seminarios y cursos de especialización y conferencias. Como les decía, este camino es infinito. Así que gracias, gracias, gracias por estar acá, por habernos elegido, por habernos permitido em, nada, presentarnos y conocernos y conocerlos a ustedes. Y bueno, los esperamos. Todas estas caras las quiero ver durante todo el año lectivo, ¿sí? Van a ser súper bienvenidos y súper cuidados, porque de eso se trata nuestro enfoque.